buenas noches, amigos de Charlas de Leyenda. Mi nombre es Alejandro Romo y les doy la bienvenida nuevamente a uno de los programas más de esta ciudad de leyendas, de Charlas de Leyendas. Y bueno, como verán, me encuentro en un lugar a un costado de la Alameda Central. Exactamente estoy en la célebre y tristemente recordada como Plaza de la Solidaridad. Aquí al escuchar esa sirena me recuerda mucho el hecho de que el 19 de septiembre del año de 1985, aquí se encontraba uno de los hoteles más emblemáticos de la Ciudad de México. Un hotel que al final de cuentas se acabó con ese terremoto. El Hotel Regis, famoso por los salones de fiesta que tenía y también por el gran cine que tenía, el Cine Regis. Aquí donde se dice que Emilio Fernández venía a hacer sus libretos, porque justamente al otro lado se encontraba una productora de cine. Pero bueno, no estamos hablando específicamente, hoy no vamos a hablar de la Plaza de la Solidaridad y del temblor de 1985, sino vamos a hablar de la Alameda Central, un parque que tiene tantos años como casi la Ciudad de México. Estamos hablando de que desde el año de 1492, don Luis de Velasco II, el virrey de Salinas, constituyó esta Alameda Central y la hizo como un parque de ornamentación y para entretenimiento de los vecinos de la Ciudad de México. Y bueno, no sé si quieran acompañarme, vamos a hablar de la Alameda Central, pero vamos a dirigirnos a un costado de la Alameda Central. Bueno, y al dirigirnos a la Alameda Central, nos encontramos con otro de los lugares. Nos encontramos a mis espaldas el Museo Mural Diego Rivera. Este museo donde se resguarda aquel mural que estuvo justamente en el Hotel del Prado. Este mural de Diego Rivera que tiene que ver exactamente con la Alameda Central. Se llama Sueño de una tarde en la Alameda Central, que al final de cuentas es gran parte de la historia que nos habla de esta Alameda Central. Nos la va a reflejar este museo Diego Rivera. Estoy sintiendo que andan caminando ardillas sobre mi cabeza, no en mi cerebro, en las ardillas, y espero que no me caiga una encima. Y bueno, también podremos observar que se alcanza a ver uno de los campanarios de color amarillo. Este campanario perteneció al convento de San Diego, vulgarmente conocido como el Brasero de San Diego. ¿Y por qué así? Porque era justamente afuera donde se celebraban, o se hacían los que eran las quemas en la Alameda Central, esas quemas de la Inquisición. Posteriormente, durante mucho tiempo, la colección de Bernardo Couto, este historiador del siglo XIX, hace una compilación de muchas obras de arte que él consideraba importantes. Él se va a los pueblitos, se va a las iglesias y va a conseguir mucha arte sacro y mucha arte que tenía que ver con la parte del virreinato. Así se constituyó lo que se conoció como la Pinacoteca Virreinal. Este lugar donde se encontraba todo el arte o lo que se consideraba el arte de la Nueva España. Porque hay que ver una cosa, una discusión por cuanto hubo al arte, porque no se consideraba que el arte virreinal perteneciera al arte nacional. Por eso es que estuvo mucho tiempo aquí, no es sino hasta después de 1982, cuando el presidente José López Portillo transforma lo que era la Secretaría de Comunicaciones en el Museo Munal, el Museo Nacional de Arte. Sin embargo, es cuando se llevan esta colección y la van a dejar allá en el Munal. Posteriormente se constituiría y se construiría, más bien se adecuaría lo que sería el Museo del Virreinato, pero un museo que al día de hoy se encuentra fuera de la Ciudad de México. Un museo que se encuentra en lo que era ya el inicio del camino real de tierra adentro, allá por la zona de Tepozotlán. Allá encontraremos lo que es el museo realmente del virreinato, pero esta obra de Bernardo Couto la vamos a encontrar en el Munal, en las salas virreinales. Y bueno, también es indispensable mencionar, aprovechando que estoy en estas calles, desafortunadamente la vorágine y el crecimiento de la ciudad va a terminar con algunos negocios y algunos establecimientos dentro de la ciudad. Aquí tenemos lo que serían, no sé si alcanzan a ver, las tradicionales tortas Robles. Y bueno, se supone que las tortas Robles pertenecían a un señor
que al final de cuentas tenía su negocio a la vuelta de la esquina, y después lo pasaron de este lado, y era célebre porque toda la gente que tenía que ver específicamente con la parte de la comunicación, específicamente del periodismo, pues venía aquí a comprar sus tortas. Ustedes podrán ver algunas litografías donde aparece un puesto de tortas del señor Robles. Y otro negocio que también que ya pasó a la posteridad es la famosa lonchería Trevi. La famosa lonchería donde se servía una excelente comida italo-mexicana. Desafortunadamente la gentrificación ha absorbido a la Ciudad de México y se ha convertido en un inmueble vacío. Y bueno, ahora sí, vámonos ahora sí a la Alameda, ya sin interrupciones, y vámonos a ver parte de esta Alameda. Síganme, por favor. La Inquisición en México llegó para el año de 1552 y vino acompañada de Pedro Moya de Contreras. Pedro Moya de Contreras es el encargado de manera oficial de establecer la Inquisición en México. Originalmente fue una Inquisición monacal, una Inquisición que llevó a cabo el propio Fray Juan de Zumárraga. Tenemos las primeras ejecuciones que se hacen a los indígenas y que le van a costar a que Fray Juan de Zumárraga le quiten el puesto de inquisidor, porque al final de cuentas resulta que Fray Juan de Zumárraga va a terminar condenando a la hoguera a un descendiente de Nezahualcóyotl, acusándolo de idolatría. Esto va a repercutir en España, obviamente, en la península, porque todavía no sabían los españoles específicamente si los indígenas tenían alma. Al menos ese argumento habían dado. Sin embargo, el argumento también que otros monjes estaban diciendo es que no los podían condenar en idolatría porque eran nuevos en la fe, porque eran personas que no conocían todavía la palabra de Dios, estaban apenas en ese proceso. Al final de cuentas, el siglo XVI va a ser el siglo donde se va a dar este intercambio cultural, donde literalmente lo que es la religión católica va a establecerse como una religión intolerante dentro de los territorios de la Nueva España, y las tradiciones y costumbres de los antiguos van a ser asimiladas dentro de la parte esta del catolicismo. Y bueno, como les comentaba hace unos minutos, me encuentro ahorita exactamente en lo que es la entrada del convento de San Diego, un convento franciscano donde a ellos, en los que era en la parte del atrio, se hacían los autos de fe. Aquí era donde originalmente se quemaban a las personas. Si ustedes se preguntarán, a lo largo de casi 270 años que dura la Inquisición en la Nueva España, ¿cuántas personas se quemaron? Bueno, posiblemente la leyenda negra de la Inquisición, sobre todo los protestantes y los presbiterianos, van a hacer una crítica acérrima sobre la Inquisición y van a decir que hubo miles de gente que fue pasada por fuego. Realmente no. Si uno realmente revisa lo que son los archivos de la Inquisición, en el Archivo General de la Nación, vamos a encontrar que solamente durante esos 270 años que duró la Inquisición en la Nueva España, solamente se quemaron 43 personas. Esta tradición de quemarse, imagínense, al final de cuentas, en 270 y 43 personas son muy pocas. Aquí no era como Sonora o como Monterrey, que siempre estaba oliendo a carne asada. Aquí no, aquí realmente lo que hacíamos era muy esporádicamente cuando se daban esos autos de fe, y además que solamente se hacían una vez al año, no era cada semana o cada fin de semana, es realmente un proceso que se seguía. El proceso que se inicia ya de manera formal con esta parte de la Inquisición se va a llevar con un caso muy conocido, el caso de María Carvajal. María Carvajal y su familia son la gente de Nuevo León, lo sabrá, son los fundadores de el nuevo reino de Nuevo León y las de la ciudad de Monterrey. Ellos van a ser los fundadores de esta ciudad, sin embargo van a ser llevados a la Inquisición. Los Carvajal van a ser tomados
porque al final de cuentas como judaizantes, porque ellos tenían ascendencia judía, ellos seguían las tradiciones mosaicas. Estas tradiciones, la ley de Moisés era la que ellos seguían. Sin embargo, ellos cuando vienen a la Nueva España, vienen en una especie con sobrenombre de marranos. No es una manera despectiva. Todos los cristianos nuevos en la fe les llamaban y les decían marranos, porque al final de cuentas así los era la forma de encasillarlos. Sin embargo, los Carvajal vienen con este estigma de ser marranos, ellos vienen con este estigma de ser nuevos en la fe y nuevos conversos, y además, por ser fundadores de Monterrey y por tener buen poder económico, van a ser de alguna u otra manera sometidos a la Inquisición. La Inquisición los toma por una primera vez, los somete a juicio y salen absueltos de este juicio. No es sino después, cuando el yerno de don Luis Carvajal van a ser descubierto que sigue practicando o sigue teniendo estas prácticas judaizantes, estas prácticas mosaicas, que va a ser nuevamente tomado por la Inquisición y van a aprovechar las autoridades y los enemigos de Carvajal para acusarlo nuevamente de judaizante. En esta ocasión las torturas y posteriormente el yerno y su suegra lo van a terminar acusando también a Juan Carvajal y a María Carvajal de que sí seguían profesando la religión judía y van a ser quemados. Por eso, en el cuadro cuando nosotros vemos de Diego Rivera, vemos a una mujer con el torso desnudo por la espalda y flagelada con algo que le llamaban capirote, ese cucurucho que sale de forma cónica que se ponían en la cabeza a la gente que iba a hacer la Inquisición, se llamaba capirote, y el vestido con el cual los vestía, valga la redundancia, se llamaba San Benito. Este San Benito era de tres tipos: podía ser amarillo, podía ser rojo o podía ser simplemente verde, teniendo unas flamas. Lo que tenía cada uno de estos emblemas significaba la manera en que estas personas iban a ser llevadas a la Inquisición. En específico, el de María Carvajal aparece con unas llamas hacia arriba y con algunos demonios, que lo que nos habla que ella va a ser pasada por el fuego, pero por el fuego purificador. Pero bueno, la Inquisición específicamente lo que se perseguía no era el hecho en sí de pasar por el fuego a una persona o de quedarse con sus bienes. Al final de cuentas, el hecho de que le expropiaran los bienes a las personas era para pagar su estancia dentro de las cárceles secretas de la Inquisición. Esas cárceles que estaban, como lo vimos la semana pasada, en el antiguo Palacio de Medicina, ahí se encontraban las cárceles secretas de la Inquisición, que no eran tan secretas, pero bueno, ahí se encontraban. Y las personas que iban allá tenían que pagar su estancia al final de cuentas. Si había una institución en México que llevaba cuenta y razón de cada uno de lo que se ocupaba, era la Inquisición. Ahí vemos en qué se ocupaba todo el dinero de las personas. Hay también un caso donde se termina quemando a una persona, y esta persona termina gritándoles a la Inquisición que le pongan más fuego porque la leña no prendía, y al final de cuentas él decía que más fuego que su dinero le cuesta. Esa es una también de las historias que tenemos aquí de la Alameda y la Inquisición. Pero bueno, les decía, al final de cuentas que se va a ocupar esta zona de la Alameda para eso, y bueno, y al final de cuentas es como se maneja. También la Alameda va a ser célebre por lugares alrededor de ella. Actualmente, hace escasamente un año, desapareció lo que se llamaba el Hotel Cortés, el cual lo vamos a encontrar a mi mano izquierda. Ese Hotel Cortés, originalmente, bueno, era una construcción novohispana, era una casa novohispana. Sin embargo, dejó de ser casa novohispana para convertirse en vecindad posteriormente a la Revolución. Ahí, en esa vecindad, nació don Germán Genaro Ciprián Valdés, mejor conocido para ustedes como Tintán. Tintán nació en esa construcción, la familia Valdés nació en esa vecindad. Ahí nos encontramos en esa parte. Pero bueno, aprovechando que estamos en la Alameda, vamos a caminar por un costado de la Alameda, vamos a dirigirnos a un kiosco donde la policía hacía sus reuniones, pero las hacía los domingos. Vamos para allá. Es innegable la transformación que ha tenido la Alameda Central.
Al día de hoy solamente nos quedan uno de los dos kioscos que se encontraban dentro de la Alameda Central. Como les comentaba hace unos instantes, este kiosco literalmente es donde celebraban lo que era los días domingos. Venía la banda de guerra de la policía y aquí hacía unos bailes. Al final de cuentas, el otro kiosco, que es actualmente donde se encuentra el hemiciclo a Juárez, lo podemos ver porque el día de hoy todavía existe, solamente que ya no se encuentra aquí. Lo vamos a encontrar en Santa María la Ribera. El famoso kiosco morisco originalmente se encontraba aquí en la Alameda Central. Y bueno, este kiosco que se encuentra todavía sobre la Alameda Central lo podemos encontrar ubicado en la parte norte de la Alameda, la parte pobre de la Alameda, por decirlo así, que era la parte donde originalmente era una de las entradas a la Ciudad de México, la calle más vieja de la Ciudad de México, que posteriormente se llamaría, que al día de hoy se llama Avenida Hidalgo, y que anteriormente sería parte de lo que era el camino de la calzada de Tlacopan. Esta calzada donde salieron los españoles en la noche triste, ese 1520. Aquí es donde nos encontramos. Y bueno, sin embargo, vamos a hablar de algo que pasa también aquí. Aquí hay dos iglesias que es muy extraño lo que sucede. Yo no he encontrado la razón y no he encontrado que algo pase igual en el mundo. Vemos dos iglesias que están frente a frente. Al final de cuentas, se supone que todas deberían tener la misma orientación. En este caso no. Es San Juan de Dios, que está con la vista al oriente, y la Veracruz, de la cofradía de la Veracruz, de la Cruz Verdadera. Esa cruz que Santa Elena, eso es una leyenda áurea de Santa Elena. Resulta que Santa Elena, ella es la madre de Constantino. Ella va a lo que es los territorios santos, a tierras santas, y van a buscar la cruz de Cristo. No saben cuál es la cruz de Cristo, lo que encuentran son miles de cruces. Sin embargo, la forma de descubrir cuál era la cruz de Cristo fue aprovechando que alguien se había muerto y fueron acostándolo en cada una de las cruces que encontraron. En la cruz en la cual el hombre resucitó, esa era la cruz de Cristo, esa era la cruz verdadera. Y a raíz de ahí, de eso se empieza a fundar lo que es la cofradía de la Veracruz. Y es muy indispensable, sobre todo en la parte europea, porque al final de cuentas Cortés pertenecía a esta cofradía. Pero vámonos a ver estas dos fachadas de las iglesias, sobre todo de San Juan de Dios. Una de las funciones principales que tenían los pregoneros en la Ciudad de México era dar a conocer los edictos y dar a conocer todo lo que sucedía en la Ciudad de México. Ellos lo hacían originalmente en lo que eran los puentes. Estos puentes que tenías en la calle de la Ciudad de México, porque vamos a recordar que algunas eran acequias y tenían pasos de agua, sobre todo la acequia real que se encontraba a un costado del Palacio Nacional, ahí donde se dictaban los principales edictos. Sin embargo, para la cuestión religiosa era también importante la iglesia de San Juan de Dios, porque aquí tenía una función doble esta iglesia. La primera, es innegable, el hecho de dar misa, y la segunda tenía que ver específicamente con los autos de fe. Si podemos apreciar, esta iglesia tiene una característica muy, muy común, que es de las pocas iglesias que lo que tienen es una fachada abovedada, una fachada cóncava. Si vemos a la parte de arriba, es como si hiciera una concha. Lo que se pretendía con esto, o lo que se logró más bien con este tipo de concha, es que se convirtiera en una concha acústica. Entonces no era tan difícil poder establecer la voz. No hay que olvidar que durante la época de la colonia pues no había bocinas, no había estas partes electrónicas, y lo que se usaba era este tipo de acústica para poder dar a conocer estos edictos y no forzar tanto la voz. Entonces, considerando que un auto de fe era literalmente agarrar y leer por qué era juzgada la persona y la condena a la cual se le hacía acreedora a esa persona, pues era un oficio largo, y este oficio largo había que leerlo. Y para el desgaste de la voz y evitarlo, precisamente es que se hacía esto. Es la iglesia de San Juan de Dios, que al igual que pasa con otras iglesias, ha sido tomada por otro santo. Aquí si ustedes quieren, están solteros, solteras, y quieren llegarse a casar, pues bueno, aquí van a tener que venir a esta iglesia, a la iglesia de San Juan de Dios, pero no a pedirle San Juan de Dios, sino porque en un costado de esta iglesia se encuentra San Antonio. Ahí ya tiene listo para que ustedes lo puedan voltear y puedan hacer su petición ahí. Ahí es donde tienen que juntar sus 13 monedas de oro o sus 13 pasadores en caso que sean caballeros. Y la otra iglesia que también
está en remodelación, que sufrió hace poco un incendio, que es la Veracruz. Originalmente nosotros la conocemos así, como la Veracruz, pero realmente esa iglesia no es de la Veracruz, es la iglesia de San Blas. Por lo menos es el santo que de la advocación es San Blas. Y bueno, esto es parte de lo que nos encierra la Alameda Central y sus alrededores. También tenemos que por lo mismo de tanta historia, que se han generado muchas leyendas. Leyendas que van desde leyendas de amor, como el corazón del virrey, leyendas chuscas, leyendas de Inquisición y leyendas que tienen que ver también con personajes que no precisamente fueron condenados por la Inquisición, pero que eran parte de la Inquisición. Y esa es una leyenda muy interesante. Una leyenda que tiene que ver con los oidores. Los oidores eran aquellas personas que literalmente oían las declaraciones de los presos y terminaban ellos emitiendo un juicio. Pero bueno, ellos también fueron presas de algunas leyendas que no precisamente tuvieron que ser ejercitadas, o esta ley no fue ejercitada por los hombres, sino por cuestiones del más allá. Y bueno, esa leyenda es la que escucharemos hoy. Esta leyenda lleva por título La Casa de los Oidores. Y vamos a escucharla. Los oidores, estos personajes que tienen rasgos oscuros en su ser, eran los encargados de proteger la fe y la buena vida de esta muy noble ciudad de México. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a sacar casos de donde no existían, casos que fueron aprovechados a su vez para despojar de sus herencias y de sus patrimonios a muchas personas. Uno de los oidores más sanguinarios que estuvo en la Nueva España es sin duda don Pedro de Montoya. Don Pedro Montoya se caracterizó porque a mediados del siglo XVI era característico por aquellos métodos que usaba para confesar. Él sin duda se hizo de una gran fortuna a costa del sufrimiento de otros. Sin embargo, fue condenado por sus propios hermanos y todo lo que tenía se le quitó. Terminó en la indigencia. Terminó pobre, enfermo, abandonado. Posiblemente su cuerpo fue encontrado en algún rincón de esta muy noble Ciudad de México, sin saber quién era, y fue simple y sencillamente tirado allá por San Lázaro. Para 1711, ya después de más de 6 décadas de abandonada la Casa de los Oidores, se establecieron los misioneros del amor de Dios en esa casa, en ausencia de espacio suficiente para poderse refugiar en el templo de San Francisco. Ahí llegaron los hermanos del Espíritu Santo. Estos hermanos empezaron con la única consigna primero de limpiar la casa. Al llegar, ellos sacaron escobas, trapos, agua, y empezaron a limpiar y quitar todas las telarañas y polvo que tenían los muebles de esta casa. La noche les vino rápido. Ellos, sin darse cuenta, se percataron de que ya tenían que descansar. Ya es hora de que nos vayamos a descansar, hermanos. Tenéis razón, padre. Pero, ¿dónde nos quedaremos? Hermano, el único saloncito que veo más adecuado para que donde nos podamos quedar es precisamente en el salón principal, ahí donde estaba esa mesa. Cabe destacar que esa mesa a que se referían era la mesa donde se llevaban estos juicios. Pronto ellos pusieron sus catres, pusieron sus camas y se fueron a acostar. Ya acostados, un ruido los despertó. Un ruido que sonaba como si alguien estuviera caminando en ese lugar. Ellos, al voltear y tratar de ver qué era, pues no veían nada. Simple y sencillamente empezaron a prender sus velas. Lo único que se percataron es que un grupo de ratas eran las que estaban haciendo ese ruido. Pronto, hermano, ya sabemos lo que es ahora. Son ratas. Esos roedores no nos harán ningún daño. Ya es hora mejor apaguen sus velas nuevamente. Ahora sí, vamos a descansar. Pronto apagaron sus velas y se fueron a descansar.
Al poco tiempo empezaron a escuchar un ruido más fuerte, un ruido como si fueran pasos que se acercaban a ellos. El monje más joven levantó la vista y prendió su vela. Era insuficiente la vela. Hermanos, se oye el ruido, ¿qué será? No, obviamente ninguno de los hermanos le contestó, porque al final de cuentas los hermanos ya estaban dormidos. Él valientemente tomó su Biblia y su vela y fue a buscar el lugar donde se nacía ese ruido. Y lo encontró justamente sobre la mesa. Él al acercarse a la mesa, en la sala principal, en la silla principal, vio una enorme rata negra que lo veía con ojos como si fueran humanos. Él trató de espantarla con su libro. Obviamente, vio que esa rata no le tenía miedo a nada. Terminó por arrojarle el libro para ver cómo la rata en ese momento sí agarró camino y se fue metida sobre una cuerda como esta, una cuerda que se metía en un hoyo y no sabían a dónde iba. El hermano, un poco espantado, tomó su libro y se regresó y se acostó, no sin antes haber rezado. A la mañana siguiente, pronto se le olvidó a ese monje lo que había vivido esa noche. Sin embargo, siguieron limpiando. Pronto los otros hermanos encontraron unas pequeñas inscripciones en la pared y llamaron a todos para que vieran lo que decían. Aún recuerdo lo que decía esa inscripción. Decía: todos aquellos que nos excedamos en los castigos seremos condenados a lo mismo, y nuestra alma se purificará hasta el momento que se escuche la campana del perdón. ¿Y qué es la campana del perdón?, se preguntaron los hermanos. El padre más viejo les dijo: hijos, la campana del perdón es aquella campana que se tocaba cuando las almas eran purificadas. Después del auto de fe, simple y llanamente, cuando el alma pasaba a otro plano, en ese momento la campana se tocaba. Oiga, padre, ¿y alguna vez se tocó la campana? Claro, muchas veces se tocó la campana. Sin embargo, siguieron trabajando. Pronto uno de los hermanos se sintió mal y prefirió irse a dormir. Le invitaron a cenar, el padre estaba muy cansado y no quiso cenar, simplemente prefirió leer. Al momento que estaba leyendo, sintió como si alguien lo estuviera viendo, como si una presencia estuviera al lado de él. Él, al levantar la vista, simplemente vio a un hombre, un caballero alto, vestido de negro, el cual lo estaba mirando. Él, al tratar de incorporarse para ver quién era, vio cómo se desvanecía. Salió gritando con sus hermanos: pronto, hermanos, que lo he visto. ¿A quién has visto, hermano? A él, al oidor, lo he visto. Vi al fantasma del oidor. ¿Cuál fantasma del oidor? Seguramente te estás sugestionado por las historias que platicamos durante el día. Aquí no hay nada, no pasa nada. Tú simplemente estás sugestionado. No le hicieron caso al hermano. Sin embargo, eso recordó al otro hermano lo que había visto en la noche, y también les dijo lo mismo, que ahí había una presencia, algo diabólico se encontraba en ese lugar. No puede haber algo diabólico, hermano, esta es una casa de Dios, es casa de oración. Aquí no hay algo, no hay nada de eso. Posiblemente algún alma en pena que quiere algo, pero no, están sugestionados. Pronto váyanse a dormir. Esa noche nuevamente se fueron a dormir. Nuevamente se percataron que cuando las ratas dejaban de hacer ruido, esta presencia se manifestaba. Al día siguiente ya solamente les quedaba al final del pasillo un cuadro por limpiar. Cuando se acercaron al cuadro, el padre que había estado enfermo la noche anterior lo vio y les dijo: es él, ese es el hombre que estaba al lado mío, ese es el hombre que anoche vi. El padre, cansado de estarlos escuchando, lo primero que hizo fue descender ese cuadro y limpió para ver la inscripción. La inscripción decía que era el inquisidor principal, el oidor principal, don Pedro de Montoya. Cuando ellos vieron esta parte de Pedro de Montoya, dijeron: si es Pedro de Montoya la persona que tú has visto, posiblemente su alma esté penando. Pronto, en la noche, vamos a esperarlo, y cuando se manifieste,
tenemos la obligación de ayudarlo en su camino y que regrese a la senda de Dios. Esa noche se escucharon a las ratas, y justo llegada la medianoche, el silencio de las ratas se hizo patente. Y vieron cómo descendía por esa cuerda una rata. Esa rata negra con esa mirada casi humana llegó y se postró en la silla principal. Estando en la silla principal, vieron cómo se empezó a transformar en un hombre. Salió surgido del humo. Este hombre era don Pedro Montoya. Hermano, ¿qué es lo que haces aquí? Pedro les contestó: estoy condenado a purificar mi alma. Me excedí en mis castigos, abusé de ellos. Sin embargo, el castigo que me ha tocado penar ha sido excesivo. Creo que ya merezco el perdón. ¿Y qué quieres de nosotros? ¿En qué te podemos ayudar?, dijeron los padres. Fácilmente. Necesito que toquen la campana del perdón. Pero para ustedes, para poder tocar la campana del perdón, primero tienen que hacer un par de procesiones en mi nombre. Vete en paz, hermano. Ten por seguro que lo haremos. Pasado un rato, al día siguiente más bien, empezaron a rezar. Sacaron a procesión un gran crucifijo que se encontraba en esa sala. No fue necesario no fue suficiente una peregrinación, tuvieron que hacer más. Sin embargo, en la 9ª procesión, escucharon cómo de esa casa se oía el repicar de una campana. Una campana que nadie estaba tocando. Una campana que indicaba que el alma de Pedro de Montoya había sido purificada. A partir de ese momento, jamás se volvió a ver a esa rata. Jamás se volvieron a escuchar esos ruidos. Y jamás se volvió a escuchar que sonara esa campana del perdón. El último que gozó de escuchar esos retoques fue don Pedro de Montoya. Y esa es la casa de los oidores. Bueno, amigos, agradecemos a todos ustedes su presencia en este programa de Charlas de Leyendas. Agradecemos a la producción. No quiero pasar desapercibido el hecho de que les deseamos una muy feliz Navidad, muy felices fiestas. Pásenla lo más unidos en la distancia. Esto es un oxímoron muy interesante. Pero bueno, al final de cuentas, así nos tocó vivir este fin de año. Pero bueno, ¿ustedes qué dijeron? Ya se fue y no dijo su dato inútil. Bueno, pues el dato inútil tiene que ver con el arte. Ya que estábamos hablando de esta parte de la Pinacoteca Virreinal, es innegable que cuando uno se refiere al arte del virreinato, nos tenemos que referir a Manuel Tolsá. Manuel Tolsá está enterrado en la iglesia de la Veracruz. Sin embargo, la disposición de Manuel Tolsá fue muy clara. Quería que lo enterraran en la iglesia que se encontraba al lado de su casa, pero que jamás se supiera exactamente dónde. Al día de hoy, algunos dicen que sí tienen ubicada la tumba de Manuel Tolsá, pero si uno va a buscar adentro de esta iglesia un lugar específico que diga aquí yacen los restos de Manuel Tolsá, no los va a encontrar. Solamente sabemos que en la Veracruz se encuentra Manuel Tolsá. El lugar exacto no lo sabemos. Así que el dato inútil es que tendremos que buscar la tumba de Manuel Tolsá. Y bueno, agradezco a todos ustedes nuevamente que hayan estado con nosotros. Acuérdense de las redes, denos like, síganos por YouTube, síganos por Facebook, Hola TV y también Charlas de Leyendas. Ahí nos van a encontrar de manera, háganos rápido que nos van a llevar a la Cruz Roja, De hecho sí es la Cruz Verde, o sea que es que recoger los muertos, espero que no. Pero bueno, espero que nos sigan, agradezco a todos ustedes y muy buenas noches, descansen.